Muy buenos días. Bienvenidos a esta conferencia virtual del día de hoy en nombre del Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, SECACIER, pues darle la bienvenida a esta conferencia. Y quiero aprovechar también, pues esta es una conferencia que también nos llega gracias a la empresa Tecnohydro. Pues quiero también invitar un momentito, unos segundos, a Gabriel Pineta, quien es el director comercial regional y para Latinoamérica de esta empresa Tecnohydro, quien trae a su equipo hoy a compartir con nosotros tan interesante tema. Y quisiera, Gabriel, que nos comentes un poco de qué es Tecnohydro para aquellos que no lo conocen y qué nos traen el día de hoy. Bienvenido, Gabriel. Gracias por aceptar la invitación y siempre estar presto de que tu equipo esté con nosotros compartiendo temas interesantes. Muchas gracias, Larisa. Muy buenos días. Solo confirmando, ¿me escuchas bien? Te escucho perfecto, Perfecto, pues Gabriel. gracias, Larisa. Pues muy buenos días a todos. De antemano, es un honor y muy agradecidos por contar el tiempo de todos ustedes. Sabemos pues que las agendas son bastante apretadas en estos días y de verdad que se tomen el tiempo de poder acompañarnos es tanto para Secacier como para Tecnoaero muy valioso. Mi nombre es Gabriel Pineta, como decía Larisa, soy el director comercial de la empresa Tecnoaero para Latinoamérica y voy a tratar de ser bastante breve para poder dar inicio ya a la conferencia. Nosotros somos una empresa italiana basada en la ciudad de Guatemala y nos dedicamos al diseño, fabricación, montaje y puesta en servicio de centrales hidroeléctricas. Dentro de nuestros departamentos, pues tenemos y es quien estará a cargo de la conferencia de hoy, un departamento el cual se dedica a determinar el potencial y el tamaño de un proyecto hidroeléctrico, ¿no? Desde su campaña de exploración, pasando por todas las fases como la prefactibilidad, la factibilidad, el diseño final, donde tomamos distintas valoraciones, tanto técnica como económica, como ambiental, en fin, todos estos componentes que conforman un anteproyecto previo a poder dar arranque del mismo. Esto es un alcance que nosotros tenemos como parte de nuestros servicios, dado pues que en los últimos años hemos tenido la experiencia de que varias personas pues se acercan a nosotros con una imagen de un río, ¿no? O con un potencial sitio y nos dicen, bueno, Gabriel, ¿puedo hacer una hidroeléctrica aquí? Les digo, mira, necesito más información, ¿no? Es muy difícil determinar un proyecto con una fotografía, siquiera con una visita técnica. Entonces, fue tal la demanda y la necesidad que mirábamos latente en nuestro sector de Centroamérica y el Caribe, que pues tomamos la decisión ya hace un tiempo atrás de aperturar este departamento y la verdad que estamos muy contentos por el éxito que ha tenido, porque nos ha llevado no solo a ver la parte teórica, la parte del estudio como tal, sino también ya enlazarlo con la fabricación de los equipos electromecánicos. Entonces, esta combinación de ambas partes ha sido bastante exitosa y pues el día de hoy el ingeniero Enrique de León, que ya vamos a presentarlo a continuación, pues estará a cargo de presentarles brevemente cuáles son los alcances de estos estudios, cuáles son las consideraciones importantes y en qué pues podemos apoyar a cada uno de ustedes si existiera el potencial hidroeléctrico. Entonces, esto es prácticamente, Larisa, un gusto poder conocerlos a todos, quedo a sus órdenes y sin más, pues podemos dar inicio a la conferencia. Gracias, Gabriel. Y bueno, siempre es bueno, antes de comenzar con todo lo que nos trae el expositor el día de hoy, pues que conozcamos precisamente quién es este experto. Entonces, quiero que por favor eh, escuchen un poco quién es Enrique José de León Brán. Nuestro invitado del día de hoy es el ingeniero Enrique José de León Brán, ingeniero civil con 10 años de experiencia, especialista en proyectos hidráulicos, estructuras y de generación de energía, académico consultor en planificación y diseño de proyectos de infraestructura, gestión de obras de construcción y desarrollo de proyectos. Podemos mencionar dentro de su formación
que es ingeniero civil de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Hizo un curso de especialización de ingeniería marítima en el Colegio de Ingenieros de Camiones, Canales y Puertos de Marcación, Andalucía, España. Cuenta con una maestría en diseño y explotación de puertos y obras marítimas especializadas de la Universidad Católica de Murcia. Adicional a esto, podemos decir en el ámbito académico que actualmente es el vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Fue director del Departamento de Ingeniería Civil de esta universidad, además de que a la fecha es catedrático de pregrado de esta misma universidad. Dicho esto, pues quiero darle la formal bienvenida a nuestro experto invitado del día de hoy, Enrique. Bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Larisa. Buenos días para todos. Es un gusto para mí acompañarles esta mañana para hablar un poquito pues, acerca de insights, que creo yo que es la forma en que mejor podemos describir pues, los diferentes elementos que encontramos importantes al momento de hablar de planificar proyectos hidroeléctricos. Tal como lo decía Larisa hace un momento, pues agradezco a Tecnohidro por la invitación a hablar del tema y también completamente abierto desde ya a las dudas que puedan tener o a los comentarios que puedan tener para la plenaria, los cuales también sin duda van a ser muy importantes para hacer esto pues lo más enriquecedor posible. Así es que, pues sin más preámbulo, vamos a empezar de lo que vamos a hablar, pues es de esto, ¿no? Estrategias de planificación y preinversión de proyectos hidroeléctricos y la importancia, pues, que esto tiene como proceso. Y vamos a hablar un poquito acerca de modelos de planificación de este tipo de proyectos, diferentes maneras en que podemos evaluar si el proyecto tiene potencial o no tiene potencial y bajo diferentes concepciones. Y vamos a hablar también de la gestión del riesgo, elemento que es muy importante, principalmente cuando estamos tratando pues, de llevar a cabo un proyecto de estos, ¿no? ¿Cómo vamos a cuantificar ese elemento tan importante? Entonces, antes de empezar, me parece importante hacer una reflexión, la cual es extraída de este libro de Bill Gates, que si mal no recuerdo salió publicado el año pasado, si mal no recuerdo, si no fue este, no lo recuerdo bien, que me hace pensar que estamos en el camino correcto y que es un mensaje que tenemos que tomar, ¿no? ¿Y de qué trata este libro de Bill Gates? Pues prácticamente él propone diferentes soluciones de cómo evitar un desastre climático. Recordémonos que los fenómenos relacionados con termodinámica, particularmente vinculando este fenómeno con el calentamiento global, pues es algo hasta cierto punto irreversible, ¿no? Existe un punto irreversible, el cual se presume, de acuerdo a muchos autores, que ya se alcanzó desde hace un tiempo. Y a partir de ahora tenemos que procurar prolongar lo más posible la vida de nuestro planeta, porque hasta cierto punto podríamos decir que están contados los días, ¿no? Ya llegamos a ese punto en donde no podemos volver hacia atrás. Entonces, Bill Gates en este libro propone muchas soluciones de cómo atender este problema y de hecho ofrece algunas soluciones muy disruptivas. Por ejemplo, dice que los países más ricos deberían de terminar ya con el consumo de carne y que deben pasar a algunos otros alimentos que representen una menor cantidad de impacto para el ambiente, así de disruptivo. Pero también, por supuesto, aborda la parte de generación de energía. Y él en este libro habla mucho acerca de energía fotovoltaica, pero cuando aborda la energía fotovoltaica, justamente menciona que la razón por la cual, que es el mensaje que ven ahí en pantalla, la razón por la cual no toma en cuenta la componente hidroeléctrica es porque en los países desarrollados ya está explotada al máximo.
Sin embargo, en Centroamérica y me parece que en nuestros países este no es el caso. Nosotros aún tenemos mucho potencial de aprovechamientos, de realizar aprovechamientos hidroeléctricos. Y esta es la primera reflexión, ¿no? De que en realidad no estamos hablando de algo desligado de una necesidad grande que tenemos como planeta en cuanto a ofrecer una mejor solución para atender nuestras necesidades de consumo energético. Así es que definitivamente creo que estamos en el camino correcto y ese es el mensaje de esa primera reflexión. Entonces, cuando hablamos de modelos de planificación, lo primero que tenemos que tener en mente es las razones por las cuales es que podríamos llegar a necesitar planificar. Supongamos que tenemos algunas necesidades, ¿no? Determinar la disponibilidad de un recurso, de un determinado sitio, definir cuáles son las dimensiones ideales que voy a instalar, 1 mega, 2 megas, 3 megas, ¿por qué? Identificar cuáles son las horas necesarias, solicitar permisos, conocer el costo del proyecto, identificar fuentes de financiamiento, conocer la producción, identificar amenazas, ¿no? Son cosas que podríamos necesitar nosotros, razones por las cuales vamos a entrar a un proceso de planificación. Igualmente podríamos hablar de necesidades como dimensionar obras y sus respectivas componentes, definir especificaciones técnicas, producir documentos y un cronograma. Ahora, entre todas estas tareas que acabamos de mencionar, podemos identificar algunas características, ¿no? Y es que este primer grupo lo podemos, o este primer conjunto lo podemos agrupar como tareas de prefactibilidad o factibilidad, mientras que también intuitivamente podemos notar que este segundo grupo corresponde más a algo más a nivel de diseño, ¿no? Y esto es lo primero. Como desarrolladores, lo primero que tenemos que notar es que tenemos que realizar algunas tareas. Ahora, realizar todas esas tareas al mismo tiempo podría no ser una buena idea. ¿Por qué? Porque podría ser que me esté acercando a un proyecto que simplemente no me va a interesar o que no va a ser muy bueno. Entonces no tendría sentido entrar a realizar estudios o entrar a realizar inversiones o contratos sobre un proyecto que no sé si voy a querer o no voy a querer realizar. Entonces ahí encontramos desde una forma muy intuitiva la razón por la cual es esencial separar este proceso de planificación en etapas. Hay una gráfica que a mí me gusta mucho y es la que utilizo siempre como ejemplo cuando hablamos de esto, que es de Natural Resources Canadá, que nos muestra cuál es la relación que existe entre la incertidumbre del proyecto y el paso del tiempo. Como podemos ver, en esta gráfica encontramos en la parte superior un 1.5 positivo que esto es una relación con el costo. 1 es el costo del proyecto y podemos notar que el costo del proyecto lo vamos a conocer al finalizar incluso la etapa de construcción, al final del tiempo. Y esto tiene mucha lógica, porque si nosotros pensamos que el costo del proyecto lo vamos a conocer al terminar el estudio de factibilidad o incluso antes de empezar a construir, estamos equivocados, porque existen imprevistos que a veces nos hacen incrementar el presupuesto de construcción y también existen imprevistos que algunas veces nos hacen disminuir el presupuesto de construcción. Entonces esto lo que nos permite visualizar es que el costo final o el costo final del proyecto no lo vamos a conocer hasta que el proyecto está terminado, construido y en marcha. Entonces a raíz de esto podemos ver que si el costo final del proyecto es 1 o se establece como punto de comparación, pues al principio vamos a tener en una etapa de prefactibilidad pues una incertidumbre menor, ¿no? Una incertidumbre de 0.5 veces el costo. Ahorita voy a explicar un poquito más esto. Y podemos llegar hasta arriba de 1.5 veces. Luego volvemos a esto. Conforme avanzamos en el tiempo, nos podemos dar cuenta que podemos llegar también a un estudio de factibilidad en donde esta diferencia con respecto al costo final disminuye,
podemos llegar a un punto de preconstrucción también, en donde debería ser aún menor, pero siguen existiendo algunas incertidumbres. Entonces, como antes lo decía, conforme vamos avanzando, vamos a ir disminuyendo esa incertidumbre alrededor del proyecto. Y esta es otra razón por la cual es conveniente hablar de separar en etapas el proceso de planificación, con el objetivo de que vayamos realizando desembolsos que nos permitan ir ganando conocimiento del proyecto, reduciendo esta incertidumbre en un ritmo razonable y con un riesgo razonable. Algo que también es muy importante notar es que la imprecisión o la precisión, como querramos verlo, es más favorable cuando pues estamos por encima del costo que cuando estamos por debajo del costo. Eso es lo que representa que aquí tenemos un 0.5 y aquí un 1.5. Pero a ver, ¿eso qué significado tiene? Cuando estamos en una etapa de prefactibilidad o factibilidad, si nos equivocamos, porque en realidad siempre va a pasar eso, siempre nos vamos a equivocar un poco, no vamos a pegar el costo final desde el primer momento, pero el mensaje de esta gráfica es que es mejor que nosotros sobreestimemos el valor del proyecto que lo subestimemos. Por esa razón, la holgura por encima del costo es de 1.5, mientras que por debajo del costo es 0.5. ¿Eso qué quiere decir? Pues si establecí que el proyecto iba a costar, no sé, 2.5 megavatios perdón, 2.5 millones de dólares por megavatio, pues si me pasé un poquito, si en realidad me va a costar 2, está bien, ¿sí? Estoy un poquito pasado. Pensé que iba a costar 2.5 y en realidad va a costar 2. Pero el problema es que si establecí que van a ser 2.5 y en realidad me va a costar 3, eso sí es un problema. O va a costar 4, ¿no? Eso sí puede hacer que estemos, pues que el estudio lo estemos preparando de forma muy equivocada. Entonces ese es el mensaje de este gráfico que vemos aquí. Y como antes lo mencionaba, claramente vemos algunas partes, ¿no? que podemos ir desarrollando, iniciando por una prefactibilidad con una incertidumbre, con una precisión, mejor dicho, alrededor del 40 o 50%, que es bastante grande, pero ya lo veremos por qué. Luego podemos hablar de una etapa de factibilidad, en donde ya estamos hablando de una precisión de un 15 a un 25%, e incluso al arrancar la construcción aún vamos a tener una incertidumbre pues relativamente importante, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Así es que esto nos permite visualizar cómo es que estos procesos de planificación se pueden relacionar con la incertidumbre que tenemos sobre el proyecto. Ahora, para hablar de diferentes instrumentos para poder abordar este proceso o estos procesos de planificación, pues vamos a tomar algunos elementos, algunos ejemplos, ¿no? Algunos instrumentos, como antes lo decía. El primero que de repente en el sector inmobiliario lo podemos encontrar como napkin análisis o un análisis de servilleta, que en realidad nosotros lo podemos entender como un perfil. Es lo que en el medio pues, se conoce como un perfil. Y ese perfil lo que nos permite es que a partir de un sitio con una caída que nosotros podamos medir de repente con un GPS o de repente utilizando cartografía, podamos pensar a partir de un caudal estimado, quizás tengamos ahí algunos pocos aforos o aforemos en algún determinado momento o tengamos alguna estación meteorológica cerca que nos permita conocer el caudal del río, pues determinar un proyecto tentativo. Este es un perfil, ¿no? Y esto lo que nos permite es decir, bueno, si tengo un determinado caudal y una determinada caída, de acuerdo a los rendimientos típicos de los equipos que puedo utilizar, de los equipos hidromecánicos, pues puedo llegar a determinar una potencia aproximada. Es algo muy, muy somero, ¿no? Muy superficial. Pero tiene su función, por supuesto que tiene su función. Nos permite de alguna manera descartar, ¿no? o continuar sobre el interés de un proyecto. ¿Y esto qué es lo que nos permite? Pues de alguna manera determinar una potencia preliminar, solo potencia,
no es suficiente para poder estimar una producción anual, que es otra cosa muy importante. ¿Y esto por qué? Porque podría ser que yo determine que tiene un buen potencial, pero puede ser que ese potencial permanezca únicamente un corto tiempo durante el año. Entonces, la producción al final puede ser baja. Puede ser que tenga un buen potencial, pero una mala producción. Eso se traduce a un elemento que es factor de planta y lo vamos a hablar más adelante también. Y podemos pensar en hacer un número grueso, hablando que un proyecto hidroeléctrico típico está costando alrededor de 3 millones de dólares por megavatio instalado. Esto no me lo estoy inventando yo, ya les voy a mostrar de dónde podemos obtener también una idea de cuál puede ser el costo, ¿no? Pero finalmente este perfil nos va a permitir tener la primera decisión de go o no go sobre una tentativa prefactibilidad y posteriormente factibilidad y así continuar conociendo de qué trata el proyecto. Bien, entonces, como les decía, ¿de dónde podemos conocer un poquito de información acerca de cuál es el rango de inversión de un proyecto? De hecho, no solo hidroeléctrico, sino de varias fuentes, es un documento de BCIE con KfW, que se hizo una publicación a nivel centroamericano, de hecho y nos indica para cada tecnología, pues cuáles son sus características generales, las dimensiones usuales, configuraciones, componentes y algunos aspectos económicos, por ejemplo, el costo de generación y la inversión, en donde aquí vemos que está alrededor de 2 a 3 millones de dólares. Pero bien, si estamos hablando de un análisis preliminar, como habíamos visto anteriormente, nos conviene irnos por encima, ¿no? Es mejor pensar que es un poquito más caro y al final no lo es y nos mejoran los números. Entonces es un buen parámetro 3 millones de dólares por megavatio instalado o 3.000 dólares por kilovatio instalado para empezar pues este análisis, ¿no? Este es el documento que les decía, ¿no? BCIE con KfW, Guía para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable. Yo lo puse en Honduras, la verdad, pero encontramos esta edición para Guatemala, El Salvador, Honduras, y según yo, toda Centroamérica. No recuerdo, no quiero ahí meter las manos al fuego, pero para Guatemala, Honduras o Salvador estoy seguro que existe. Así es que recomiendo mucho ir a esa fuente de consulta para obtener esa información. Entonces, una vez hablamos ya del estudio de prefactibilidad y decimos, bueno, aquí hay algo que es interesante, que quiero invertir más para tener un conocimiento mayor, pues podemos atender esa tarea a través de un estudio de factibilidad. Em, Aquí hay algo que es muy importante y es que muchos desarrolladores experimentados en muchas ocasiones dicen, olvídate del estudio de prefactibilidad, de una vez vámonos a la factibilidad o bien vamos al perfil y olvídate del estudio de factibilidad, vámonos al diseño final. Los desarrolladores experimentados tienden a tener ese tipo de reacciones, pues porque ya conocen o tienen alguna experiencia con proyectos anteriores. Esto es bueno y es malo al mismo tiempo. Primero digo por qué es malo. Recordémonos que los pilotos más experimentados son los pilotos que generalmente más se van a estrellar al momento de que existe un tema que atender en el tema aeronáutico, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. Es así, ¿no? Los pilotos más experimentados son los que cometen más errores porque se sienten con mayor experiencia y los que, pues, generalmente tienen más accidentes, ¿no? Pero es bueno también porque en realidad esos procesos o esos procesos acelerados de desarrollo de proyectos tienen un nombre específico y es un proceso administrativo que incluso está definido en PMI y de hecho lo vamos a mencionar más adelante. Así es que no necesariamente es bueno, no necesariamente es malo, ¿ok? Como todo. Cuando estamos hablando de prefactibilidad, hay un modelo de 5 pasos que también es de Natural Resources Canadá y se implementa a través de un software que es RedScreen. Lo habrán escuchado anteriormente.
Yo lo que realmente tomo de Red Screen no es tanto el programa, honestamente, sino más bien el proceso que proponen para realizar un estudio de estos, en donde se proponen 5 pasos, que es el modelo de energía primero, identificando el recurso, disponibilidad, tecnología, las condiciones de consumo y todos esos elementos, para posteriormente hablar de un análisis de costos, de construcción, de operación, de contingencias, etcétera. Luego entrar a un análisis de emisiones, que hoy por hoy va siendo muy importante. Por último, perdón, como cuarto paso, un modelo financiero, por supuesto, identificar condiciones de financiación, definir cuál es el ROI, utilizando diferentes elementos para poderlo medir y realizar un análisis de sensibilidad, que es algo que si bien no se hace mucho, creo que es importante empezar a hacerlo. Entonces, este análisis de prefactibilidad se basa en cartografía existente. No vamos a ir a hacer una topografía de detalle de todo el sitio que vayamos a explorar. Considera pocas mediciones sobre la fuente o información existente, muy parecido al tema del perfil, ¿no? Tenemos unos pocos aforos o conocemos de alguna forma el caudal que pasa ahí durante ese tiempo. Identifica una ubicación tentativa de las obras principales, establece una caída aproximada, identifica elementos a través de un análisis FODA. Que es en realidad lo que a mí me parece que es la diferencia fundamental entre un perfil y un estudio de prefactibilidad. Ahora, cuando pasamos del estudio de prefactibilidad, pues encontramos otro estudio que de repente este ya es muy sonado, ¿no? El estudio de factibilidad. Y es muy sonado, de hecho, no es porque todo el mundo lo quiera hacer, sino porque es el primer elemento que ya una tentativa entidad financiera, un tentativo banco, de hecho, muchas instituciones del Estado para otorgar los permisos necesarios y todo, pues lo mínimo que piden es un estudio de factibilidad. Por eso es de que es tan ampliamente utilizado, ¿no? No es porque nos guste hacerlo a todos, sino porque en realidad es ya el primer documento formal, digámoslo así, del proceso de planificación. De repente los anteriores, pues a quienes van a hacer algún tipo o van a depender de sus decisiones de eso, pues no se van a animar a hacerlo con poca información, ¿no? Entonces el estudio de factibilidad arranca por tareas técnicas de gabinete. Aquí ya tenemos un estudio más importante que es estimar la curva de duración de caudales. No solamente el caudal máximo que vamos a ubicar para el proyecto, sino cómo están distribuidos los caudales del río a lo largo del año. Identificar ubicación de las obras principales, predimensionar obras principales, que también es importante, ¿no? Vamos a definir cuál va a ser el tamaño de un tentativo canal de conducción, el tentativo tamaño de una presa, el tentativo tamaño de una casa de máquinas, de una turbina, etcétera. Calcular cuál va a ser esa potencia máxima para equipar, estimar la producción anual. Ya no estamos viendo solamente produzco tantos o tengo capacidad de tantos megas, sino cuál va a ser la producción, cuántos megavatios hora al año voy a generar o gigavatios. Y evaluar el impacto ambiental de la construcción o la implementación del equipo. Además de las tareas pues, de gabinete, también ubicamos tareas de campo. Estas tareas de campo ya consisten en identificar con precisión las cotas, la altura prácticamente a la cual se va a ubicar cada una de las obras, por supuesto georreferenciada. Ya podemos hablar de altimetría y planimetría de la conducción. Idealmente no es una necesidad. De repente, cuando vemos que es un sitio muy accidentado, o que tiene algunas características en donde se requieren excavaciones, rellenos, caminos, pues ahí vale la pena hacer esa inversión porque puede modificar mucho el costo del proyecto. O bien si es una conducción, digámosla, llamémosle fácil pues de realizar, pues de repente pues no hace falta hacer ahí ningún trabajo de medición, ¿no? Reconocimiento geológico, geotécnico es sumamente importante.
caracterizar el suelo en el que vamos a estar, o al menos cuáles son pues, las características estructurales generales. Viabilidad de ubicación de toma y casa de máquinas por razón de crecidas, inundaciones, obras de protección, etc. Estas son tareas de campo que también ameritan un estudio de factibilidad. Y tareas estratégicas, evaluación socioambiental, evaluación del mercado para ver cuál va a ser el precio de la energía a la cual voy a estimar o hacer mis proyecciones, hablar de parámetros del modelo financiero, pues qué tasa de descuento voy a utilizar, qué tasa de interés, qué porcentaje de equity y de deuda, características propias del modelo financiero, ¿no? Y establecer cuáles van a ser las estrategias de implementación. ¿Qué pasa si gano la licitación? ¿Qué pasa si no la gano? ¿Cuáles son las oportunidades comerciales que tengo para el proyecto? ¿Qué potencial tiene el proyecto en el mercado en el que estoy? Etcétera. Así es que aquí vemos que ya es algo mucho más complejo y obviamente cuando aumenta la complejidad, aumenta el costo, ¿no? Y por eso es que este documento pues ya es algo más formal para poder establecer relaciones entre un promotor y alguna otra entidad. Entonces, hasta este momento, cuando hablamos de actividades relacionadas con la ingeniería, aquí me parece importante porque aquí, pues, no todo lo que vemos aquí depende, o mejor dicho, todo lo que vemos aquí depende solamente de la ingeniería y también hay otras componentes, ¿no? La componente socioeconómica, la socioambiental, la componente estratégica, y aquí estoy hablando solamente de ingeniería para que nos podamos formar una idea, pues, de cómo vamos a ir avanzando en el proyecto. Cuando estamos en una prefactibilidad, vemos una tarea como ubicar las obras, dónde van a estar ubicadas las obras, pues completada aproximadamente en un 50%, ¿no? Porque la presa la podemos mover un poco, la casa de máquinas la podemos mover un poco, la conducción podría venir por aquí o por allá y eso no es algo que vaya a ser sensible en una tentativa prefactibilidad. Cuando llegamos a la factibilidad, nos damos cuenta que la ubicación de las obras, pues estamos a un 70%, no es que ya esté completamente definido como en el diseño, que está un 100%, pero pues es más preciso que un estudio de prefactibilidad. Y así tenemos un montón de tareas que podemos ir identificando. Por ejemplo, la topografía no es necesaria en la prefactibilidad, lo podemos hacer a través de cartografía, pero en factibilidad ya hace falta tener alguna topografía hecha. De repente no toda, pero sí hace falta tener algunos trabajos realizados. Hidrología, también muy importante. En prefactibilidad es muy probable que nos vayamos con poca información, mientras que en la factibilidad ya tenemos que tener más información y en el diseño algo muy preciso, ¿no? Hidrología, pues no es cuestión solamente de ver cuál es el caudal del río, porque recordémonos que es cuestión de ver caudal, su distribución a lo largo del año y también conocer las características de las crecidas que se van a dar bajo diferentes periodos de retorno, ¿no? Bueno, y así pues hay varias tareas que nos van a interesar y nos permiten ver pues que prefactibilidad en promedio estamos hablando que tiene un 20% del avance a nivel de ingeniería. La factibilidad esperaríamos tener un 65%. Y para un diseño, pues ya, para diseñar necesitamos el 100% de estas actividades concretadas. Un poquito, entonces, de este proceso de planificación. Algo que es muy importante en un proyecto de generación de energía, en un proyecto hidroeléctrico, es la evaluación de alternativas. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque en realidad, cuando definimos una ubicación, le podemos dar diferentes configuraciones al proyecto para aprovechar el caudal de diferentes maneras. Por ejemplo, si nos damos cuenta en estas gráficas que vemos en pantalla, si nosotros vamos a utilizar el caudal del río, en esta gráfica que vemos aquí en la parte superior, si vamos a hacer una central fluyente o una central a filo de agua y la distribución pues, de los caudales a lo largo del año es esta que vemos aquí, pues lo más probable es de que si queremos equipar para un funcionamiento del 90% del tiempo, tengamos que utilizar pues 11 megas de acuerdo a lo que vemos en esa gráfica. Sin embargo,
si lo que vamos a hacer nosotros es a administrar el recurso en función de lo que tenemos presente, esto lo podemos hacer, por ejemplo, con una presa con una determinada regulación, pues lo que podemos hacer es que vamos, en vez de utilizar 11 megas, voy a utilizar 23, pero esta forma o este cambio que le estoy dando a la curva pues en cómo encontramos la disponibilidad del recurso, va a requerir de infraestructura, ¿no? Necesitamos una presa, necesitamos obras para controlar justamente los efectos de esa presa y en función de ello, pues vamos a tener que hacer algunos trabajos importantes, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la necesidad de investigar, pues, cuáles son los diferentes usos, ¿no? Los diferentes usos, sí, realmente no hay otra palabra, usos que le podemos dar al caudal y nos lleva a buscar la forma de seleccionar el mejor proyecto posible. Entre las características que podemos evaluar en este tipo de escenarios es ver cuál va a ser la producción anual, si tenemos una configuración o tenemos otra, cuál va a ser el factor de planta, la potencia, la regulación, el ROI, el riesgo de construcción, la complejidad, el mercado y las oportunidades futuras. Pero un análisis al que podemos llegar bajo este tipo de escenarios es como lo que vemos aquí, del lado derecho, ¿no? Tenemos 16 megas, por ejemplo, con embalse, 16 megas sin embalse, 8 megas con embalse, 8 megas sin embalse. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues si nos damos cuenta, a nivel de producción, este es un proyecto real, de hecho este es un proyecto real, pero si nos damos cuenta a nivel de producción, estamos hablando que 16 megas con embalse está cerca de producir pues lo que genera 8 megas sin embalse, ¿ok? ¿Y qué es lo que está pasando acá? Pues este proyecto que al final vamos a tener, o sea, si bien vamos a tener algunos incentivos para realizar proyectos con regulación por razones de precio de energía, precio de venta, démonos cuenta que está vendiendo o está generando, perdón, casi la misma cantidad de energía al año y tenemos un factor de planta mucho mejor con un proyecto más pequeño y que por lo tanto es mucho menos costoso. Y sobre todo que estamos hablando sin embalse, 16 megas con embalse y 8 megas sin embalse, ahí hay un costo importante en materia de horas de regulación. Así es que no todos los proyectos son así, por supuesto, es un proyecto muy particular, pero siempre me gusta mostrarlo porque es un ejemplo claro de que no siempre es cuestión de buscar hacer el proyecto más grande posible. Si el río tiene una capacidad de 20, no sé, 20 megas, hablar de hacer un proyecto de 20 megas, no sé, hay que ver cuáles son las condiciones de mercado, cuáles son las condiciones de precio que se va a conseguir, cuál es el riesgo y hay que analizarlo en definitiva. Y hay un punto que yo voy a abordar más adelante, pero me anticipo a él, y es que hay que ver qué tipo de proyectos son los que nos gustan como promotores. Hay promotores de proyectos grandes que les gustan los proyectos gigantescos y hay promotores que les gustan los proyectos pequeños. Y de esa forma hay contratistas para todo, ¿no? Hay contratistas de pequeñas centrales hidroeléctricas y hay contratistas de grandes proyectos hidroeléctricos. Y generalmente pensar que un gran constructor, hablemos de construcción, va a ser el mejor para atender un proyecto pequeño, es muy probable que no sea así. ¿Verdad? De repente es más fácil visualizar que un constructor pequeño no va a ser el mejor para un proyecto grande, pero lo contrario también es verdadero. Si es que voy, como lo decía, a retomar esta idea más adelante. ¿Okay? Entonces no se debe tomar una decisión considerando un único parámetro, es decir, agarrar ahí potencia máxima y comparar uno con otro no es suficiente en un estudio o un análisis de alternativas. Un tema importante, solución water to wire, ¿sí? ¿Cuál es el equipo idóneo? Y esto es muy importante también porque aquí sí voy a ser muy enfático con esto.
y es algo que creo que en Tecnohidro pues ofrecemos de forma muy agregada, un valor agregado muy importante, ¿no? Es muy fácil que los ingenieros nos vayamos a ver nuestros libros y digamos, bueno, sí, aquí lo conveniente es una turbina Pelton o una Francis por cuestión de la caída y el caudal, pero hay como podemos ver aquí, hay una zona muy grande en donde la mejor elección por cuestiones del funcionamiento de las máquinas y el rendimiento de las máquinas, pues en realidad requiere experiencia, ¿no? Y los ingenieros hidráulicos, los ingenieros civiles, los ingenieros que generalmente estamos en esto, pues no somos los más experimentados en esto y por eso es tan importante tener un partner que nos asesore bien en qué equipo debo de colocar. Aquí pongo algunos ejemplos. Estas curvas son comparaciones para un mismo proyecto, en el caso de utilizar una turbina Pelton y una turbina Francis. Si nos damos cuenta, bueno, las turbinas Pelton requieren menos agua para poder empezar a funcionar y eso lo vemos en esta parte, ¿no? Más o menos 20 días. Bueno, aquí no estamos hablando de 100 días, sino el 100% del tiempo. Aproximadamente un 20% del tiempo no podría turbinar con una Francis porque el caudal es muy bajo, mientras que una Pelton sí me va a permitir turbinar durante el 100% del tiempo. Esta es una gráfica de la potencia que se alcanza, pero esta es la producción que es prácticamente lo que nos puede interesar, ¿no? Es decir, el análisis comparativo es importante. Si bien un equipo Francis puede ser más económico aquí, es lo único que va a ser más económico, el costo de implementación va a ser un poquito más reducido, pero la producción, que finalmente son los ingresos de la central, pues se van a ver afectados de gran manera, ¿no? Por eso hay que ser muy cuidadoso con esto. No es cuestión solamente de irse a las gráficas de los libros y bueno, hacer ahí, no es cuestión solo así, ¿no? Igualmente, la elección entre una turbina de 4 megas o 5 megas para un determinado proyecto, estos son caudales, o mejor dicho, esto se modeló con caudales para un mismo proyecto utilizando una turbina de 4 megas y otra turbina de 5 megas, ¿no? Y podemos ver que cuando tengo una turbina de 4 megas, pues estoy trabajando prácticamente a full un casi 40% del tiempo, mientras que cuando instalo una turbina de 5 megas, pues de hecho no se alcanza los 5 megas nunca, tendría que ser un poquito más pequeña para este proyecto, pero estamos hablando que un poquito menos del 20% es lo que va a estar trabajando a tope. Entonces habría que ver, en realidad, así como se hizo el análisis de alternativas anterior, si coloco o no embalse, si subo o no la potencia, pues este es un análisis importante de ver con qué equipo voy a equipar. Ok, bueno, esta era la potencia, esta es producción, que es prácticamente igual, ¿no? Así es que, ¿cuál es el resultado de ese ejercicio? ¿Cuál fue el resultado de ese ejercicio en el momento que se hizo este análisis? Pues bueno, en cuanto a potencia, entre 4 y 5 megas, hacer el cambio de 4 a 5 megas nos representó, en cuanto a producción anual se refiere, solo un 5.91%. Mientras con 4 megas tenía una producción anual de 26.692 megavatios hora, con 5 megas, 28.270 megavatios hora y se incrementó la producción en un 5.91%. Ahora la pregunta es, ¿el proyecto amerita para que pasar de 1 mega a otro, 3 millones de dólares aproximadamente, el cambio sea solamente 5.91% sobre la producción? Eso es exactamente lo que hay que entrar a analizar, por lo cual ya nos damos cuenta que desde el estudio de prefactibilidad, donde abordábamos cosas de manera muy somera, hasta este momento hace falta hacer una inversión importante en tiempo y en conocimiento, pues para llegar a tomar una buena decisión. Pues del diseño no vamos a entrar ahí en mayor detalle porque pues el diseño es el diseño, ¿no? Pero lo importante quizás es dejar aquí muy claro que cuando hablamos de diseño le podemos poner un apellido diferente.
diseño conceptual, diseño básico, diseño final, diseño de detalle, diseño as built. Y es importante tener claro, pues, cuál es el alcance de cada uno de estos. Y yo siempre lo pongo como ejemplo, de repente para aterrizarlo en algo con lo que todos podamos estar relacionados. Hablemos el diseño entre un arquitecto y un ingeniero. Eso creo que es bastante práctico, ¿no? Cuando al arquitecto le decimos quiero el diseño de esta obra, pues nos va a llevar los render y cómo se va a ver y qué colores va a tener y todo. Y cuando al ingeniero le pedimos el diseño del proyecto, planos y dónde están las diferentes barras de refuerzo y qué tipo de concreto vamos a utilizar y todo. Y en realidad estamos hablando de diseño, pero cada quien, por supuesto que uno es diseño arquitectónico y otro es diseño estructural, eso está muy claro, pero igual pasa con esto, ¿no? Si hablamos solamente de diseño, nos estamos quedando muy cortos y es importante hablar de diseño conceptual, diseño básico, diseño final, diseño de detalle. Cuando hablamos de diseño en este tipo de proyectos, a mí me gusta hablar de diseño final, porque en realidad el diseño de detalle, el diseño as built, es algo que se atiende durante el proceso de construcción y el diseño conceptual y el diseño básico de repente son elementos que sí se abordan a nivel de estudio de prefactibilidad o a nivel de factibilidad. Así es que cuando hablamos de diseño en materia de proyectos hidroeléctricos, hablemos de diseño final, a menos que estemos en una etapa anterior a esto. Más o menos, pues, ¿cuál es el alcance de los diferentes diseños que vemos aquí, no? Vemos que el diseño conceptual habla de tipología y ubicación de las obras. El diseño básico ya agrega algunas dimensiones que podría ser algo así como factibilidad, ¿no? El diseño final ya aborda especificaciones, pero podríamos no tener detalles todavía, eso es una cosa muy importante. El diseño de detalle, que también podría ser algo abordado a nivel durante este proceso de diseño final, también puede ser, dependiendo del tipo de contratación que hagamos para la ejecución de las obras, que ya lo vamos a ver en un momento. Y el diseño as built, que es simplemente recibir los planos o el diseño de cómo quedó construido el proyecto con todos los cambios implementados durante el proceso de construcción. Entonces, cuando hablamos de evaluación del proyecto, hay que evaluarse de forma, ya nos dimos cuenta que hay que evaluarlos de forma integral, ¿sí? Las componentes de generación que se abordan son la técnica, la comercial, financiera, socioambiental y estratégica, de acuerdo a los instrumentos que hemos visto. Entonces, de algo que no hemos hablado de gestión estratégica. Cuando hablamos de gestión estratégica, estamos hablando de la perspectiva empresa. A mí me gusta mucho tomar esto que propone PMI en cuanto a la gestión de portafolios, programas y proyectos. Porque si nos damos cuenta, un proyecto es apenas uno de los últimos eslabones, digámoslo así, a nivel de jerarquía en la forma en que podemos organizar las diferentes tareas o actividades que realizamos. Un proyecto, de acuerdo a PMI, es un esfuerzo temporal realizado para crear un producto, un servicio o un resultado único. Sin embargo, cuando estamos hablando de programas que tienen un nivel superior, estamos hablando de un conjunto de proyectos relacionados a través de su gestión y que de manera coordinada pueden obtener beneficios mejores que de forma individual. Es decir, podemos agrupar los proyectos en programas. Ahorita pondré un par de ejemplos. Y en el nivel más alto podemos hablar de portafolios, que son proyectos y programas cuya operación gestionada como grupo permite alcanzar objetivos de orden estratégico para la organización. Ahora, no todos tienen por qué tener portafolios, programas y proyectos, en realidad no. Podríamos, como lo vemos aquí, un proyecto responder directamente a la gestión más alta o la alta administración, ¿no? Así como, bueno, podríamos tener un programa que no tenga proyectos. Eso también puede pasar, ¿no? O que decidamos por alguna razón, pues empezar, bueno, no sé, hay algunas variaciones que se pueden atender, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver esto?
A ver, supongamos que tenemos un portafolio de centrales hidroeléctricas. Podemos tener un portafolio de proyectos fotovoltaicos, un portafolio de proyectos geotérmicos y podemos tener un portafolio de otro tipo de proyecto, con otro giro, ¿no? Y dentro de nuestro portafolio de proyectos hidroeléctricos podríamos tener un programa que sea pequeñas centrales hidroeléctricas, otro programa que sea medianas o micro centrales hidroeléctricas, no sé, pero haciendo la discriminación del tamaño de los proyectos. Y esto lo que nos permite es que justamente, como sabemos, existen algunos incentivos para los proyectos pequeños, entonces podríamos gestionar todos esos proyectos a través de un programa y de esa manera alcanzar o realizar esfuerzos en conjunto que nos permitan una mejor gestión. Mientras que los proyectos grandes requieren de repente de una gestión social más importante y de esa forma pues también puedo realizar esfuerzos para que sean más productivos esos esfuerzos en materia de gestión. Entonces eso es, ¿no? Podría tener entonces un portafolio de proyectos hidroeléctricos, un programa de pequeñas centrales y ahí podría tener 1, 2, 3, 5, 10, no sé, ya proyectos, ¿no? Que van a ser las centrales como tal. Esa es una cosa que me parece muy interesante de cómo que ofrece PMI para gestionar. Y es lo que decía hace un momento, ¿no? ¿Cuáles son los mejores proyectos para nuestra organización? Porque hay promotores de grandes proyectos, hay promotores de microcentrales, hay promotores que no les gustan los proyectos hidroeléctricos, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros, como parte de nuestra estrategia, definamos bien cuáles son los proyectos que queremos. Porque de lo contrario, pues no creo que sea una buena gestión, una gestión oportuna pues decir, bueno, sí, si viene uno de 5 le entro y si viene uno de 50 también le entro. Estamos hablando de diferencias muy grandes en muchos aspectos, ¿no? El cash flow, otro elemento importante, ¿no? Para el análisis del proyecto, el comportamiento de ingresos y egresos al año. Ahora, el cash flow está prácticamente o se obtiene prácticamente de la operación matemática que vemos aquí, ingresos por generación, beneficios, más beneficios por disminución de emisiones, que existen en algunos países, menos costos de operación y mantenimiento, más beneficios por control de inundaciones y gestión de infraestructura, que también existen en algunos países, menos costos ambientales, más beneficios ambientales, y esto nos va a dar un valor que es el beneficio anual. Cuando nosotros realizamos el cash flow, nosotros llegamos a representar en ese flujo de caja anual únicamente esto que tenemos aquí. Sin embargo, este último dato depende de todos estos que tenemos aquí, entonces es algo que requiere muchísimo cuidado. Primero, notemos que esto depende de componentes técnicas, de incentivos, de experiencia, y que finalmente nos van a llevar a un resultado anual, que es lo que vamos a meter en un flujo de caja, pero que al final refleja mucha más información que solamente un dato puntual, ¿no? Y que podemos ir obteniendo esa información desde la componente pues, de generación de energía, que tiene que ver con la parte técnica de los incentivos, la operación, que en gran parte depende de la experiencia del promotor en esto, y también de componentes relacionados con la gestión del medio ambiente. Ahora, como antes lo decía, año con año lo que nosotros vamos a ver es una información puntual, ¿no? Y vamos a ver esa información pues reflejada pues en una determinada cantidad de años en donde vamos a ver qué pasa, qué va pasando con la deuda que se crea para lograr realizar el proyecto y todo, ¿no? Pero en realidad pues esto es un panorama amplio, ¿no? Que abarca parte del tiempo de construcción, de operación, e incluso luego de terminar la deuda existe también pues todavía una permanencia, ¿no? del cash flow que nos puede determinar o no, nos puede, perdón, interesar o no determinarlo. Aquí podríamos pasar todo un día hablando en realidad de esto, así es que lo voy a hablar muy rápido. En cuanto a alternativas complementarias para determinar el rendimiento de un proyecto, yo
hice una publicación en LinkedIn hace un tiempo que en realidad es una extracción de un documento de Harvard Business Review, en donde explica cuáles son los diferentes elementos para medir el ROI, porque en realidad hablar de la TIR o el IRR, pues muchas veces no es suficiente, ¿no? Y aquí se ofrecen en este artículo 4 diferentes elementos, que es el break-even, el análisis de punto de equilibrio, el periodo de repago, el valor presente neto y la TIR. Y hay cosas súper interesantes aquí en cuanto a cómo tomar en cuenta la relación entre la TIR y el valor presente neto para determinar un buen ROI. Y de hecho, una experiencia, de hecho, de la que estaba hablando ayer mismo con un promotor, que hablábamos sobre el considerar o no el valor de rescate de un proyecto hidroeléctrico al final del periodo de análisis. Y realmente, pues obviamente tomar un valor de rescate al final del tiempo de vida del proyecto, bueno, no necesariamente el tiempo de vida, sino el final de la deuda, representa un beneficio en la TIR, pero la pregunta que yo le decía es, bueno, mire, ¿a usted qué le interesa saber? Y la respuesta fue, me interesa saber cuál va a ser el retorno de la inversión mía. ¿Del año 10 o 15 de la operación? No. Bueno, entonces, ¿por qué pensar en el valor de rescate del proyecto? O sea, estamos suponiendo que lo vamos a vender al final del tiempo, y si no lo va a vender, entonces, ¿por qué quiere mejorar los números si no lo va a vender, si no está pensando en venderlo, ¿no? Porque realmente si hay un ingreso, pues entonces sí, va a ser representativo ese movimiento en el cash flow, pero si no, no. Entonces, esto es también súper importante, hacer un análisis real de la situación como promotor, porque a los bancos les presentamos unos análisis, pero generalmente las intenciones del promotor son otras, y por eso es tan importante incluso las tasas, ¿no? Y aquí ya entramos, si estamos hablando de una empresa, pues con una estructura financiera más compleja, hablar de un costo promedio ponderado de capital, ¿no? Con diferentes fuentes de financiamiento incluidas para la evaluación del proyecto. Esto puede ser muy amplio también, ¿no? Y esto, para entrar ya en la recta final de esta presentación, hablar de la gestión del riesgo. Como lo decía antes, hay promotores que dicen, olvídate el estudio de prefactibilidad, yo no necesito eso. O, olvídate la factibilidad, yo ya sé que están. Insisto, puede ser bueno, a veces puede ser malo, mal gestionado es malo, bien gestionado es bueno, ¿no? Pero esto tiene un nombre y es una metodología, y es la FEL, o Front-End Loading. Esto lo menciona PMI también, y esta metodología lo que permite o lo que pretende es reducir costos, mejorar procesos de toma de decisiones, no omitir factores clave y hablar de procesos abiertos, aunque también procesos abiertos, aunque cerrados al mismo tiempo, porque también existen gates ahí, ¿no? Con puertas de cuándo o no avanzar a un siguiente nivel. Y FEL ofrece tres fases. Una fase de identificación de la oportunidad, que es prácticamente una factibilidad técnica conceptual, que es un planteamiento, y 3, que es llevar el proyecto a un nivel básico. Esto es un poquito más allá de una factibilidad, pero un poquito menos o considerablemente menos que un diseño. Pero la característica de esta metodología FEL es que pretende generar procesos acelerados, ¿sí? Procesos que en vez de llevar mucho tiempo, puedan llevarse poco tiempo. Entonces, ese proceso, ese interés muchas veces del promotor de decir, mira, yo ya sé de qué estamos hablando, porque tengo proyectos cerca de la zona, y aquí es donde viene un tema clave. Para que exista, para poder poner en práctica esta metodología FEL, o Front-End Loading, hace falta que existan conocimientos sobre el proyecto o el medio en el que se va a realizar. ¿Esto para qué aplica? Por ejemplo, si yo tengo una central hidroeléctrica y quiero ver la factibilidad de una siguiente central en un río vecino
en la misma cuenca o incluso en el mismo río, pues aquí existen condiciones para poner en práctica una metodología FEL, porque existe la experiencia, porque existen argumentos para pensar en un proceso acelerado de estudios. Sin embargo, cuando venimos y decimos, bueno, sí, tengo, no sé, 3 centrales hidroeléctricas en Guatemala y ahorita pues quiero empezar con una en Costa Rica y hablemos de una metodología FEL. Ese es el piloto que se va a estrellar, ¿ok? Ese es el piloto que se va a estrellar. Si bien existe alguna experiencia, estamos hablando de otro mercado, de otro regulador, estamos hablando de capaz que otra tecnología, no sé, o sea, tenemos que tener muy claro de que una FEL es posible hacer procesos acelerados, pero cuando existen argumentos suficientes para que esto funcione, ¿ok? Bueno, como lo decía, entonces son 3 stages, 3 fases, ¿no? Modelos de contratación, pues sí, hay modelos de mayor riesgo y de menor riesgo, todos lo sabemos, el Design Build Build, el Design Build o el EPC, que es eh, muy solicitado por los bancos, aunque para el promotor es un dineral, por supuesto. Entonces, hay que tomar en cuenta pues, las diferentes opciones que se tienen para poder pensar en cuál va a ser el modelo de contratación del proyecto. Lo que yo creo que es importante es hablar de la diferencia del design build, diseño y construcción del EPC, en donde el EPC simplemente implica mayores compromisos legales para el contratista, el promotor tiene menos participación en el EPC y en el EPC generalmente se establecen características finales, no especificaciones. Es decir, esas especificaciones las va a decidir el EPCista, ¿no? El contratista, mientras que previamente a esto se van a definir solamente características finales deseables que se quieren para el proyecto, ¿no? Por ejemplo, si quiero la casa de máquinas pintada en color amarillo, el epicista se va a encargar de ver qué pintura va a colocar ahí, porque no existe ahí tal de que quiero tal pintura, no. La pintura la va a escoger el epicista porque para eso se le está contratando, ¿no? De lo contrario, pues es mejor irnos por un design build, pero también es otro elemento importante hablar de modelos de contratación como un insight de el desarrollo de procesos de planificación. Modelos de riesgo, me parece también muy importante tener en mente que podemos hablar de modelos de riesgo, que deberíamos hacerlo. Este es un proyecto real, son mediciones que se tenían de un río entre el año 63 y el 2019, y lo que hicimos fue hacer un análisis de Monte Carlo, que es un análisis de datos aleatorios para ver el comportamiento de la TIR y el cash flow de este proyecto. De hecho, esto que ven aquí es bueno, para empezar, tiene estos picos de variabilidad, porque lo que hicimos fue modelar de acuerdo a distribuciones normales, cómo es que va variando la producción año con año, ¿no? Y por eso es de que el cash flow no es una línea recta, ahí está la primera variación, ¿no? No es una línea recta, sino que va variando conforme pasa el tiempo. Y adicional, este ejercicio se hizo 10,000 veces, ahí tenemos 10,000 cash flows. Entonces ahí nos permite tener 10,000 escenarios de lo que podría ocurrir variando aleatoriamente, pero es una aleatoriedad controlada, digámoslo así, ¿no? Porque está basada en distribuciones normales que esperábamos del comportamiento del precio, del caudal y de los costos de inversión, ¿sí? Por eso es de que aquí abajo, si se dan cuenta, también no todos arrancan en el mismo costo, sino que también hay un rango ahí de variabilidad. Entonces, esto nos permite hacer un poquito más sensible el proyecto y pensar, bueno, ¿qué pasa si hay un año en donde el precio de la energía baja y también baja la producción y también aumentan los costos? Bueno, es un escenario súper pesimista, pero es un escenario que puede pasar, ¿verdad? Con alguna probabilidad puede pasar, pero que igualmente está contemplado en un escenario, bueno, en uno de los 10,000 escenarios que vemos ahí.
Así es que básicamente yo sé que pues de repente poco tiempo definitivamente, pero el objetivo, como lo mencioné en un principio, era hablar de un poquito de insights, de ideas, de reflexiones que nos podrían servir para un proyecto en cualquiera de estas fases de estudio. Espero haber de alguna manera cubierto lo necesario. eh, Tal como lo dijo Gabriel hace un momento, pues yo sé que la agenda de todos es importante. Agradezco el tiempo invertido en escucharnos. Y pues bueno, a partir de ahora yo quedo atento a las dudas que puedan haber. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Enrique, y a todo el equipo de Tecnohidro que hace posible esta conferencia del día de hoy. Al parecer todo ha quedado bastante claro. Vamos a dar un momentito para que si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud, pues nos la haga llegar a través del chat. Igualmente, si alguno quisiera interactuar contigo al micrófono, puede hacerlo. Solo tiene que utilizar la herramienta de levantar la mano de la plataforma que está justo al lado de su nombre o simplemente comentarnos a través del chat que quieren interactuar directamente con ustedes para entonces cederle la palabra. Igualmente en este tiempo nos acompaña Gabriel por si hubiera alguna pregunta específica de Tecnohidro o si hubiera alguna inquietud que tal vez Enrique no maneje y quien lo maneje sea Gabriel, pues entonces Gabriel nos pueda apoyar. Nos comentan en el chat que excelente presentación, qué bueno, nos agrada, qué bueno, Miguel, que Gracias, nos Miguel. comentas. Exacto. Y nada, vamos a dar unos segundos, bueno, un minuto para ver si hay alguien que tenga alguna inquietud. Igual están viendo en pantalla están viendo en pantalla el contacto de Gabriel. Siéntanse en la libertad. A veces tenemos preguntas que no queremos hacerle en un foro como este, sino muy puntual de una empresa. Siéntanse en la libertad de escribirle a Gabriel. Gabriel es bastante diligente en las respuestas y siempre que el tiempo le permite, pues responde prácticamente inmediatamente. Tengo aquí, bueno, vamos a darle paso, Rafa. No sé si usted está por ahí, que pueda también unirse en este tiempo de preguntas y respuestas. Ah, por ahí está Rafa. Bueno, Hola, le pido exacto que nos acompañe en este tiempo. Para los que nos conocen a Rafa, Rafa es parte también, digo, ya Rafa es conocido aquí en esta plataforma, pero bueno, Rafa también es parte del equipo de Secasier y siempre nos acompaña por su expertise en temas técnicos en este tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, Rafa, le cedo este pequeño espacio. Por ahí tenemos unas preguntas acá en el chat. muchísimas gracias, Larisa. Muy buenos días, Enrique, Gabriel. Un gusto saludarlos y a todas las personas que decidieron acompañarnos el día de hoy. Bueno, como bien lo mencionaba Larisa, para un óptimo desarrollo de esta sección, se agradecería que nos dejaran las preguntas visibles para todos los participantes de este webinar. De igual manera, si alguno de ustedes quisiera participar al micrófono, nada más nos solicita el espacio y con mucho gusto se lo cedemos. También, bueno, recordarles, este webinar está siendo grabado y va a ser publicado en YouTube en los próximos 2 días para que por ahí lo tengan presente y lo puedan compartir con su red de contactos. Y bueno, por acá tenemos la primera pregunta y dice, ¿cómo están haciendo para lograr superar los escollos ambientales que han impuesto los proyectos hidro? A ver, yo creo que aquí hay una componente importante y es que los temas ambientales los podemos tratar bien o mal con cualquier tipo de proyectos. Es decir, podemos hacer un proyecto de vivienda social si queremos y podemos hacer un mal manejo de las aguas residuales y contaminar acuíferos y podemos hacer unos desórdenes tremendos con un proyecto que de hecho pues podríamos pensar que es muy sencillo y muy pequeñito, ¿no? Yo creo que hoy por hoy existe suficiente conocimiento de cómo atender estos proyectos bien, ¿no? En materia de que los impactos sobre el río sean los menores posibles, sobre el entorno. Y creo que es algo
que nos debe dar tranquilidad en materia de los proyectos hidroeléctricos. A mí lo que más me causa, digámoslo así, temor de un proyecto hidroeléctrico, de hecho los proyectos grandes, es cuando estamos hablando de proyectos de regulación con grandes presas y todo, ¿no? Presas que sabemos que una falla de la presa puede resultar en una comunidad inundada y con, me imagino, el nivel de pérdidas que puede generar eso, que es una componente ambiental de la que no muchas veces nos estamos ocupando. Entonces, yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Que en realidad actualmente contamos con un conocimiento de cuáles son los elementos que debemos atender y que lamentablemente pues los proyectos hidroeléctricos han tenido principalmente en tiempos anteriores pues se han situado, ¿no? En contextos donde han habido impactos grandes, pero creo que podemos lidiar perfectamente con eso hoy por hoy. Excelente, muchísimas gracias, Enrique. ¿Cómo Pues fíjate podemos que analizar bien, así descansado, pero por ahí tenemos un micrófono abierto, lo que vamos a silenciar? Listo. Bueno, la pregunta dice, ¿cómo analizar cuándo usar una o más turbinas? Perfecto. El tema, hay varias formas y es un análisis que hay que tomar en cuenta en la componente del estudio de alternativas. Generalmente lo ideal es aquí mantener mismo, dos turbinas, trabajando. ¿no? Por cuestiones, agradeceré ahí chequear sus micrófonos. Lo ideal es tener dos turbinas, ¿no? Porque al momento que se necesita hacer mantenimiento a una o que una sale de operación por alguna razón, pues la otra nos va a servir ahí como backup. Pero en realidad hay proyectos en donde la producción que se alcanza con una única turbina es también pues un elemento que agrega valor, ¿no? Al diseño. Algo que hay que tomar en cuenta en todos los proyectos hidroeléctricos es que todas las turbinas necesitan un nivel de caudal mínimo para poder arrancar. Es decir, no quiere decir que cuando caigan las primeras gotas sobre el río, la turbina va a empezar a funcionar, no es así. Se necesita una cierta cantidad de agua en donde las turbinas Pelton arrancan con menos agua que una turbina Francis. Ahí es donde ese es un punto que hay que evaluar. Y eso quiere decir, bueno, perdón, y este elemento depende del tamaño de la turbina, es un porcentaje del caudal de equipo de la turbina. Entonces, mientras colocamos una turbina más grande, se necesita más caudal para hacerla arrancar. Y esa es otra razón por la cual generalmente se equipa con dos turbinas, para que el caudal a partir del cual se arranca sea un caudal más bajito, ¿verdad? Pero hay varias formas de hacerlo. Lo que acabo de mencionar son solo algunos de los argumentos, pero sí forma parte el análisis del equipo, cuántas turbinas y qué turbinas se deben de colocar, ¿verdad? Tanto por cuestión de producción como por cuestión de eficiencia de los equipos. Básicamente esos son los principales criterios. Excelente, muchísimas gracias. De acuerdo a las experiencias de factibilidades, ¿han tenido la experiencia de evaluaciones ex post y cómo son los resultados? No tengo conocimiento cuáles son las evaluaciones ex post. No sé si ahí me pueden ustedes eh, dar un poquito de repente yo lo conozco con otro nombre y no se me está ocurriendo qué podría ser. Alberto, perdón, 3 a 5 años de operación. Sí. Muchas gracias por la aclaración, Alberto. Em, sí, hemos hecho análisis de proyectos. De hecho, yo participé personalmente hace 4 años en los estudios para la repotenciación de las 4 centrales hidroeléctricas más antiguas del Instituto Nacional de Electrificación aquí en Guatemala. Y justamente lo que se entró a analizar fue eso, ¿no? Hay algo bien importante y es que no es cuestión solamente de ver el comportamiento o el estado del equipo mecánico ni de las obras, sino ver cuáles son las condiciones hidrológicas de este momento y cuáles se esperan que sean las condiciones hidrológicas futuras, ¿no? Para ver si no es cuestión solamente de decir, bueno, sí, aprovechemos el agua que tenemos ahorita porque no sabemos cuál va a ser más adelante y todo esto, ¿no? Eh,
en este historial, en este análisis, pasaron muchas cosas. Hubo tormentas, hubo huracanes. Centroamérica se recordará, principalmente Honduras y El Salvador, del huracán Mitch, por ejemplo, que causó problemas en varios proyectos de estos que estoy mencionando. Y bueno, existe experiencia. Hace poco también entramos a analizar una microcentral, una pequeñita de 300 kilovatios, era, si mal no recuerdo, con un proyecto municipal. Estábamos analizando para ver la posibilidad de reequipar. En fin, hemos tenido buenas experiencias. Los resultados han sido buenos generalmente, porque la característica también de estos proyectos en funcionamiento es que tienen un historial, ¿verdad? Entonces, todas las dificultades que se materializaron en la operación y no se pudieron ver en el diseño, pues de alguna manera existe la posibilidad de poderlas ahí atender. Así es que yo creo que esos proyectos pues han sido buenos en general, ¿no? En cuanto a poderlos atender se refiere. Yo quiero ampliar un poquito ahí, perdón, Rafa. Hola, Rafa, no te había saludado. Solo Hola, ampliar un buenos días, poco ahí Gabriel, lo que adelante. comentaba Enrique. ¿Por qué ha sido tan importante esta con hidroeléctricas de 3 a 5 o hasta más años de operación? En nuestra región de Centroamérica existe una base instalada considerable de centrales hidroeléctricas que han operado durante N cantidad de años y poco a poco se van acercando a su momento de modernización, de repotenciación, de reemplazo de los equipos principales. Y no es nada más, bueno, quito, pongo un rodete, quito, pongo álaves o elementos de desgaste o algunos de estos elementos principales, sino nosotros dentro de la compañía Tecnoaero, con Quique, con Enrique se hace, con Quique, pues, el cariño le digo, hacemos una... Quique, sí. Gracias. Hacemos un análisis cuando se requiere una repotenciación, donde ya se toman en consideración otros elementos como las obras, como la parte comercial, sumamente importante, si ha cambiado el comportamiento del río y si esto permite en algún momento generar más kilovatios hora, ¿no? Entonces, es como una solución integral y bastante holística donde Tecnoaero no únicamente fabricamos el repuesto, digamos, el elemento desgaste o se cambian los componentes principales, tanto eléctricos como mecánicos e hidráulicos, sino también está ese componente de la evaluación del comportamiento de la turbina, ¿verdad? Tomando en consideración pues el contexto actual luego de sus N cantidad de años de operación. Eso era básicamente lo que quería aportar. Muchísimas gracias, Gabriel. Y Enrique también, ¿verdad? Aquí. Tenemos acá una pregunta bastante interesante. ¿Cómo superan la mala información realizada por algunos activistas, principalmente en el área social? ¿Alguna estrategia? A ver, sí, yo creo que aquí hay que separar dos cosas y es la desinformación de la mala intención, ¿no? Porque es que existe y hay que decirlo y no hay que tener miedo de decirlo, creo yo. La desinformación creo que afortunadamente se puede atender. Existen muchas organizaciones dedicadas a demostrar cuáles son las características o los impactos que genera un aprovechamiento hidroeléctrico, porque vamos, los impactos se generan, es algo que también hay que decir, ¿no? Es falso decir que no generan ningún impacto porque no es así. Todas las actividades que realizamos generan algún tipo de impacto. Sin embargo, cuando hablamos de recursos, de explotación de recursos energéticos o de generación de energía, el hidráulico es una tecnología que sin importar a qué fuente vayamos, nos vamos a dar cuenta que es de las fuentes más benevolentes en materia ambiental si se gestiona bien. Entonces yo creo que a partir de esa idea es cuestión que dependiendo de las características del proyecto seamos capaces de relucir cuáles van a ser las obras o las acciones de mitigación en cuanto a impacto ambiental se refiere, pero esa ventaja tenemos, creo yo, con el tema hidro, ¿no? Que sí vamos a encontrar en cualquier parte que los impactos pues van a ser mínimos si las cosas se hacen bien. Yo creo que eso es básicamente lo que tenemos que mencionar, ¿no? Ahí también un poco, también complementando y totalmente de acuerdo con Enrique, es un proyecto
tiene varias fases y dentro de ellas es sumamente importante la socialización con las comunidades vecinas o las comunidades donde incide el proyecto, ¿no? Nosotros les digo, una experiencia aquí en la planta, nosotros tenemos una turbina Francis de aproximadamente 2 megas fabricada que ha estado aquí durante 4 o 5 años, pues porque las comunidades no han permitido que el proyecto se desarrolle. Es algo muy triste y muy lamentable. La turbina lleva aquí, como les digo, parada, completamente terminada, y es porque desde su inicio no se hizo una socialización efectiva sobre el impacto del proyecto en las comunidades, pues donde va a tener cierta incidencia. Entonces, es sumamente importante, pues, tener localizadas y bien identificadas quiénes son estas comunidades, cómo se comportan, quiénes son los líderes de opinión en estos espacios, y creo que si se abre una conversación y se tratan de llegar a puntos en acuerdo, se puede lograr un proyecto pues bastante bueno, ¿no? También es importante, y lo hemos hablado con muchos promotores y propietarios de proyectos, la hidroeléctrica nunca debería reemplazar al Estado. El Estado está obligado en dar los servicios básicos, ¿no? Seguridad, salud, educación, y la hidroeléctrica pues no debería de tomar esa posición. Sin embargo, pues han habido casos que pues ha tocado suplirlos, pero por la experiencia que hemos visto en nuestros clientes, aquellos que han llevado un plan y una estrategia, como dice aquí Rogelio, bastante estructurada, definida y acompañados de un especialista, los riesgos de los problemas sociales suelen minimizarse bastante. Pero si uno llega a querer pegar el primer piochazo, decimos en Guatemala, sin haber por lo menos informado o sabiendo quiénes estarían involucrados en las comunidades, puede eventualmente generar un riesgo problemático, ¿verdad? Gabriel, ¿cuáles han sido esos factores o esos aspectos por los cuales este proyecto en específico no ha caminado? ¿Cuáles son esos motivos por los cuales la comunidad no quiere que se dé? Mira, ahí hay una combinación de varios elementos y voy a tomar palabras de Enrique. Hay malinformación, hay malintención sobre el desarrollo de proyectos sin ningún tipo de razonamiento lógico o justificación real. ¿Qué quiere decir eso? Entonces están las comunidades que prácticamente quieren ver, le voy a decir muy crudamente, qué ganan con la hidroeléctrica, ¿no? Ellos saben, ellos escuchan hidroeléctrica y empiezan a escuchar la caja registradora, ¿no? Y pareciera como que esto va a generar millones cuando sabemos que esto, pues, no siempre es así. Entonces, esa parte se puede cubrir con un programa de responsabilidad social empresarial, pues aportando a las comunidades. Luego está el elemento, Rafa, que sí es bastante más delicado y muy difícil de manejar, es cuando ya existe una mala intención por intereses ocultos, que yo, haciendo un análisis muy personal, creo que es un factor importante en este proyecto en particular. Han habido líderes políticos, líderes sociales que han movilizado personas a manifestar que ni siquiera son parte de las comunidades que están alrededor del proyecto. Entonces, eso ya te dice a ti que ahí hay algo oculto, ¿no? Algo oscuro, donde ya realmente el promotor del proyecto no puede controlar, porque ya es ni siquiera dentro de su área de influencia, ni siquiera en kilómetros a la redonda. Entonces, este proyecto ha tenido muchos problemas en ese sentido, un problema de propiedades de tierras, problemas de que otra persona quería hacer el proyecto y no lo logró hacer porque esta persona lo hizo primero. O sea, cada proyecto, tratando de llegar a una conclusión, cada proyecto es muy particular, muy distinto. Hemos visto proyectos que empezaron sin ningún problema social, y con el paso de los años los problemas empezaron a aumentar porque no cumplieron con lo que ofrecieron. Y ahí hemos visto casos contrarios, proyectos con problemas sociales importantes que pareciera que iban a bloquear el proyecto, pero como se creó una estrategia de socialización, de relación comunitaria, de responsabilidad social empresarial, pues estos problemas se minimizaron y ahora son las mismas comunidades las que protegen la central hidroeléctrica. Entonces, es algo que hay que analizar de caso a caso. En Guatemala, te digo, hay profesionales que yo conozco personalmente que llevan toda una vida trabajando en la socialización y negociación con comunidades para permitir el desarrollo de los proyectos. Entonces te digo, Rafa, es toda una carrera completa de este trabajo. Entonces es un trabajo muy especializado. Lo que hablo yo
y probablemente lo que dice Enrique también viene de la experiencia de lo que hemos visto de nuestros clientes y colegas del sector. Participamos también mucho con la Asociación de Generadores de Energía Renovable, la AGER, en Guatemala, quien también hace un trabajo titánico, tratando pues, de informar a las comunidades y al país sobre los beneficios de las centrales hidroeléctricas y desmentir aquellos mitos que han generado un daño en la percepción de que es un proyecto hidroeléctrico, ¿verdad? Muchísimas gracias a ambos. Bueno, de momento no tengo más preguntas en el chat. Voy a dar unos instantes en caso que tengan alguna pregunta en camino. De igual manera, los invito a participar al micrófono por si quisieran interactuar con Enrique o con Gabriel, pues el espacio está abierto. Les recuerdo que en el canal de YouTube de Secasier hay otro webinar de Tecnohydro en el cual lo pueden buscar y lo pueden reproducir. Eso está abierto al público. Está muy bueno y ahí pues nos comentan un poquito cuál es la razón de ser de Tecnohydro, los servicios que prestan y su alcance. Esto no tengo algo por acá, no sé si tanto Enrique como Gabriel quisieran dar algún cierre, algunas palabras de conclusión. Quizás Gabriel, yo solo antes Gabriel dará el cierre, yo solo quiero agradecer a todos pues, por la oportunidad de hablar de esto que tanto nos gusta. Y luego para dejar como reflexión que esto es un lienzo que todavía tiene mucho por escribir, ¿no? En cuanto a experiencias en materia de desarrollo de proyectos hidroeléctricos, pero que sin embargo, pues con la experiencia que tenemos, creo que podemos atenderlo muy bien y sobre todo con el valor agregado que estamos hablando de un servicio, ¿no? Que aborda tanto la componente hidráulica, civil, así como la parte electromecánica, que en realidad sí aporta mucho a los procesos de desarrollo, aporta muchísimo. ¿Verdad? Yo agradezco mucho el tiempo de quienes han estado aquí con nosotros y ahí a través de Tecnohydro estamos a sus órdenes. Así es que muchas gracias. Buenos días para todos. Gabriel, te dejo a vos. Gracias, Enrique, por el tiempo y por otra vez compartir esta información tan importante. Y también, Rafa, primero agradecer a Secasier por el espacio y la alianza que tenemos con ustedes para poder traer a sus invitados esta información que consideramos muy importante. Y a todos pues, los asistentes, agradecerles nuevamente y reiterar el valor que le damos que ustedes han estado con nosotros por esta más o menos hora y media. Queda ahí en pantalla, estaba mi contacto. Si no, igual Rafa o Larisa, creo que les pueden compartir mi correo electrónico, mi número de celular. Como dice Larisa, yo parezco call center, casi que te intento contestar de inmediato, siempre que la oportunidad me lo permite, ¿verdad? Pero nos gustaría formar parte de sus proyectos, no solo de la parte del estudio con Enrique y empezar a evaluar qué potencial puede haber de inversión, sino también en la modernización de las centrales hidroeléctricas o el desarrollo de productos completamente nuevos. Entonces, yo sé que más adelante vamos a estar hablando de más temas con Larisa y con Rafa para traer a ustedes información que consideramos es importante. Y sin más, pues, un bonito miércoles para todo y gracias de nuevo, Larisa y Rafa. Muchísimas gracias. Ay, perdón, Rafa. No, tranquila, que en este momento les estoy dejando el número de Gabriel acá en el chat. El correo también se los dejo en unos instantes. No me queda nada más que agradecerle a ambos por su participación. Siempre es un gusto contar con ustedes por estos lados. Bueno, ahora sí, Larisa, no le interrumpo, perdón. No, ya, básicamente está todo dicho. Agradecer nuevamente al equipo de Tecnohydro que siempre está presto para pasar por aquí un momentito y dedicarnos tiempo, incluso a pesar de que por ahí hay alguien que hasta de vacaciones estaba. O sea, gracias de verdad por sacar este tiempito que se le estamos robando a la familia, pero gracias, de verdad para nosotros eso es bastante valioso. Gracias, Enrique. Gracias, Gabriel. Sabemos que esta no es la última vez que los vamos a ver por acá, por esta plataforma del conocimiento. Y gracias a todos los participantes que siempre nos apoyan. Como dijo Rafa, este webinar está siendo grabado. Luego lo estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube y por ahí
pueden ver en la otra conferencia que tuvimos igualmente con Tecnohidro. Despedirlos formalmente, deseándole el mejor de los miércoles, y para aquellos que siempre nos apoyan en las conferencias relacionadas a geotermia, pues mañana nos estamos viendo porque tenemos conferencia relacionada al tema. Así es que nada, los despido formalmente y los dejo con algunas de las próximas actividades que vamos a tener. Feliz resto del día. Chao, chao. Pronto.